Aquí en las 8:45 con Carmen Ortiz y vamos a discutir el tema de hoy internacional, la caída de Dilma Rousseff. Para discutir este tema hemos invitado a un internacionalista y a un doctor en ciencias políticas. El internacionalista es Cecil de León y el politólogo es el doctor Manuel Villacorta. Comenzamos discutiendo entonces con el tema de Dilma fuera de la presidencia. Carmen, tienes tú la primera pregunta. Gracias, Gustavo. Buenas noches a nuestros invitados. La primera pregunta para poner en contexto a nuestro público televidente y tal vez para Cecil es ¿cuál fue el hecho que finalmente promovió o permitió que se llegara a este desenlace que vimos el día de hoy? ¿Cuál fue la acusación en concreto? La acusación fue haber mentido prácticamente para alterar, digamos, los informes de la situación económica en Brasil, especialmente en una coyuntura de elecciones. De esto es lo que acusan a la expresidenta ahora, Dilma Rousseff, de haber mentido, de haber alterado datos, aunque todo se movió en relación a la corrupción, pero creo que queda claro que no es el tema de la corrupción, sino más bien fue un juicio político, ¿verdad? Fue un golpe de Estado parlamentario, como ya se suele dar en América Latina cada vez más constantemente, y eso es nada más y nada menos que un grupo de parlamentarios pues le dio un golpe y sacó a Dilma, que fue votada y elegida por más de 41 millones de brasileños, y casi incluso a mitad de su mandato, ¿verdad? Ahora, Cecil, se decía que el delito o el presunto delito por el cual se enjuiciaba políticamente a Dilma no era como para desaforarla. Pues al ser digamos, una discusión política y al ser un delito político juzgado por el Congreso, por el Parlamento, obviamente son las mayorías y las minorías las que mandan. Ahí no hay, si no hay una acusación ni un juicio penal, ¿verdad? No hay un tribunal, no hay un proceso de justicia, sino más bien es político, y en el Parlamento son los números que cuentan, y no logró juntar los números necesarios para mantenerse en el poder. Desde el momento en que ella fue alejada del poder temporalmente, pues desde ese momento ella ya no tenía la mayoría y desde ahí se podía prever este final. El problema es que puede agravarse, en las calles hay violencia, hay represión, y para cualquier competidor de Brasil en el mundo, qué mejor momento para incluso echar gasolina para que pudiera convertirse en un problema mayor. Y la segunda gran economía del continente pues estaría teniendo graves problemas mayores. Manuel, ¿tú compartes esta visión de que fue un impeachment más político que jurídico y que fue desproporcionado al punto de que algunos lo han llegado a llamar, como lo mencionaba Cecil, un golpe de Estado? Bueno, evidentemente, Carmen, sí lo considero desproporcionado. Es decir, si se tratase de una acusación porque hubo un manejo en lo que se conoce como aquí en Guatemala como las transferencias presupuestarias, pues puede haber algún nivel de sanción, pero no el despojo de la presidencia. Porque si a eso vamos, hay presidentes en América Latina que tienen precedentes muchísimo más graves y lo más probable es que van a terminar sus mandatos sin ningún problema. Yo creo de que aquí se conjugan tanto aspectos internos de Brasil como aspectos externos. Hubo una coyuntura, una tormenta perfecta en contra de la presidenta de Brasil. Internamente, la recesión que tiene Brasil, la inflación, por ejemplo, el desempleo, el auge de la violencia, los problemas estructurales de Brasil siguen latentes. Eso hizo que la simpatía social con la que ella gozaba, incluyendo al Partido de los Trabajadores, la fuese perdiendo. Externamente, el tema de la gran competencia global de los grandes capitales, en donde evidentemente la fuerza que tiene Rusia, Brasil, China e India sigue siendo una amenaza para estas áreas en donde la hegemonía del capital occidental es evidente. Entonces yo creo que la unificación de ambos factores fue una tormenta perfecta, muy bien aprovechada para llevarla en un momento incluso en que el Congreso o el Senado brasileño está gobernado virtualmente por los sectores más conservadores del país. Entonces, con esto termino, y que es precisamente un Senado que no se caracteriza por ser muy honorable. Hay mucha corrupción, de tal manera que es un Senado conservador y corrupto el que está despojando del poder a una presidenta
que había ganado con 54 millones de votos. Entonces, yo sí lo considero que fue desproporcionado. Ahora, en el caso de Dilma, cuando ella pasó por la presidencia de Petrobras, se supone que en ese tiempo fue cuando se intensificaron muchos de los pagos ilegales para políticos y para partidos en general, etcétera, ¿no? Y se decía que ella no había hecho mucho por evitar ese tipo de pagos, Manuel. Sí, Gustavo, aquí hay un aspecto fundamental, y es que no podemos seguir esperando que sea una persona la que resuelva los problemas estructurales de una empresa tan grande como Petrobras, incluyendo la corrupción o mal funcionamiento, o incluso el país como le correspondió después. Fue ministra y tuvo desafíos tremendos como ministra, y ahora como presidente las tuvo mayor. Creería yo que nadie hubiese podido transparentar la operatividad de Petrobras como nadie puede transparentar la operatividad de grandes compañías transnacionales del petróleo del mundo. Más pareciera ser que se buscaron recursos para poder justificar la separación de Dilma Rousseff del cargo. Ahora yo creo que fue una acción muy delicada, porque probablemente esto genere un atrincheramiento de la izquierda de América Latina y una falta ya de tolerancia, y en donde generalmente se puede llegar a confrontaciones. Ya lo vimos, ya 4 países de América del Sur retiraron sus embajadores de Brasil, y sin duda la fractura ya está dada. Esperemos que eso no le afecte a América Latina en un momento en donde todos los organismos internacionales financieros han dicho que el crecimiento de la región va a ser más bajo de lo esperado. Ahora, me queda a mí la duda, hay un tema aquí de fondo, y es que la mayor parte de los senadores que votaron a favor de la destitución de Dilma también están señalados de casos de corrupción, y algunos de ellos están siendo investigados, con lo cual se ha cuestionado mucho la autoridad moral de estos senadores para proceder a esta destitución. Se ha dicho también que el expresidente del Congreso, Eduardo Cuña, fue quien desengavetó, por llamarlo de alguna manera, esta investigación en contra de Dilma Rousseff, y que él la habría utilizado para chantajear al partido político de manera de evitar que a él lo investigaran. El mismo Temer, que ahora asume su posición, ha sido mencionado varias veces en el caso de Petrobras. Entonces, al final no se sabe si esto es parte también de una estrategia para, desde estas posiciones, de estas personas que están siendo investigadas, evitar que esos procesos de investigación se den. Pero efectivamente es lo que yo estoy de acuerdo con el doctor, que hay una conjugación de factores internos y externos, ¿verdad? Obviamente con el gobierno de Dilma la sociedad, digamos, se benefició, un gobierno absolutamente dedicado a los pobres, especialmente desde los gobiernos anteriores de Lula, y el beneficio para digamos, para las clases pobres ha sido evidente, ha sido alrededor de 80 millones de gentes que han sido, digamos, ayudadas a salir de la pobreza, ¿verdad?, dentro de los programas sociales que ella hizo. Pero obviamente hay que ver que el mundo se está moviendo, y que en el mundo hay factores que tienen, pues, que mueven sus piezas, y parte de esas piezas que se están moviendo tienen que ver con esa desestabilización de Brasil, porque el problema no es el golpe de Estado o la sucesión que se acaba de dar, legal o ilegal. El problema es qué va a pasar después. Ya hay violencia en las calles, y lo peor que nos puede pasar, y especialmente a los brasileños, pero a América Latina en general, es que haya una guerra civil en Brasil. Recordemos lo que pasó en Ucrania hace 2 años, lo mismo está pasando allá. Ya hay grupos de choque que están provocando violencia precisamente para posicionar y polarizar la situación. Ojo que mañana también, por la situación mundial en Venezuela, hay una gran manifestación, y bueno, ya se deshicieron del problema de Dilma hoy, ya se pueden concentrar mañana en el problema de Venezuela. Pero me llama mucho la atención lo que ustedes dos dicen, porque es decir, el trasfondo que yo capto es: el fin justifica los medios. Es decir, la acción de elevar el nivel de vida de esos pueblos, de sacar de la pobreza a la sociedad brasileña, es decir, como que justifica toda esa corrupción que hay alrededor. A Dilma no la acusaron por corrupción. Pero digamos, el sistema funciona así. El partido que lo postuló, por ejemplo, digamos, Dilma sí es culpable de haber nombrado como ministro a Lula para salvarlo de la persecución penal. Eso en alguna medida es un reconocimiento como de, no sé, de eso que decías, del fin justifica los medios. Bueno, yo lo miraría desde otra perspectiva. Yo miraría que
dentro del continente el péndulo nuevamente retrocede a los viejos tiempos donde hay una alineación de los países respecto a la política exterior de los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos a Macri en Argentina, tenemos ahora a este señor Temer tenemos la paz firmada en Colombia, tenemos a una Cuba donde hoy hubo el primer vuelo de Estados Unidos hacia, es decir, la realidad se mueve y Estados Unidos ya dejó de preocuparse, por ejemplo, de Cuba y se preocupa ahora de Brasil, pero ya, Brasil está afuera, ya, ahora su problema grande es Venezuela. Y el tema son los recursos, el petróleo, ¿verdad? La geopolítica. Manuel, ¿esto realmente es producto de los errores internos, por llamarlo de alguna manera, o ves tú también algún tipo de conducción desde el exterior? Y te lo pregunto porque durante los últimos días en Brasil se estuvo hablando mucho de que la opinión pública estaba siendo dirigida. Y uno se pregunta, bueno, ¿dirigida por quién? La señora Dilma Rousseff en determinado momento se encontró en una situación en donde todo se le puso en contra. Se le puso en contra, bueno, la oposición desde hacía mucho tiempo ya la tenía en contra, pero también tuvo a las calles, ya de último, tuvo a la misma prensa en su contra. Y muchos brasileños denunciaban eso, que estaban siendo dirigidos y que había una mano exterior. ¿De quién? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mira, Carmen, evidentemente yo creo que se conjugan los dos factores, ya lo habíamos planteado, ¿no? La crisis interna económica y social de Brasil, conjuntamente con intereses geopolíticos, que en un momento dado, una coyuntura X, les favorece, pero que les desfavorece a Dilma Rousseff. Se ha dicho también, y eso hay que reconocerlo, que Dilma Rousseff no era una figura política con mucho carisma. No tenía la capacidad, el manejo que, por ejemplo, pudo haber tenido Lula da Silva, por ejemplo, o Hugo Chávez. Que era más, ¿no?, conciliador, tenía más manejo político. Sí, ella tenía una personalidad como muy rígida, muy fuerte, más negociadora, pero más orientada al tema de la tecnocracia. Realmente era una persona más preocupada por el tema de los programas sociales, y de hecho que los programas sociales en Brasil tuvieron mucho éxito. Nadie puede negar el haber rescatado tantos millones de brasileños de la pobreza. Pero yo creo que la falta de liderazgo político en un momento dado pasa factura. Y quizás ese es un mensaje que el resto de presidentes de América Latina deberían tomar en cuenta. La falta de liderazgo político, la falta de comunicación directa con la población puede en un momento dado revertirse en contra de los propios presidentes. Creo que le pasó a ella. Ahora, yo creo que esta situación es grave porque estamos viendo la recurrencia de ciclos que no resuelven los problemas estructurales de América Latina. Recordamos nosotros cuando el desmantelamiento de los estados con los programas de ajuste estructural en los años 70 y 80, por ejemplo, que se privatizan las empresas del Estado, se les obliga a pagar la deuda pública con urgencia, se reducen las burocracias, se reduce el gasto social y se plantea con eso que va a haber un éxito económico. Que en efecto hubo un crecimiento económico, pero muy sectorizado y concentrado en pequeños sectores. Los problemas sociales persistieron. Y esos problemas sociales fueron tan evidentes que hicieron que la izquierda en América Latina planteara programas sociales que fueron apoyados por sus sociedades, que fueron apoyados incluso por los organismos internacionales. Y copiados por otros países. Y llegaron al poder. Fue cuando América Latina prácticamente toma el continente completo con gobiernos de izquierda del socialismo del siglo XXI. Ahora estamos viendo que hay una especie de retroceso en el socialismo del siglo XXI. Pero ojo, porque quizás en el caso Argentina, que sí fue por proceso electoral, habría cierta justificación en cuanto a que el pueblo argentino prefirió salir de Cristina Fernández para ubicarse con un gobierno de derecha. Pero ¿qué está pasando en Argentina? Que el presidente de Argentina, Macri, ahora está regresando a imponer los precios topes porque la inflación está golpeando a los argentinos y no los puede controlar. Más de lo mismo. Está dándose cuenta que urge volver a implementar los programas sociales porque estaban perdiendo los pocos avances que se habían logrado. Digo pocos porque no se logró avanzar como en el Brasil. Entonces, estamos en ese péndulo fatídico y perverso que al final lo único que revela es que las grandes mayorías siempre son las perdedoras. Que son los grandes capitales locales e internacionales los que disputan el poder, aprovechando coyunturas determinadas. Correcto. Pero el riesgo es, como lo decía muy bien Cecil, que las sociedades latinoamericanas ya están cansadas. La comunicación tan fluida que existe hoy, la interconexión en las comunicaciones, por ejemplo, creo que podría ser en un momento dado fuente de movimientos, de protestas violentas, incontrolables, en donde ya no solo haya conflictividad, sino digamos a ingobernabilidad e incluso, lo más peligroso,
el resurgimiento de gobiernos militares. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a hacer una pausa en este momentito.